Era una noche de julio de 1986, en Wembley Stadium. 86.000 personas rugían en el estadio más icónico de Londres, pero en medio de esa multitud ensordecedora, Freddie Mercury detectó algo que nadie más había visto. Un niño de apenas 8 años, completamente solo, con lágrimas corriendo por sus mejillas, perdido en un mar de adultos que lo superaban por metros de altura. Lo que Freddie hizo en los siguientes minutos no solo cambió la vida de ese pequeño, sino que se convirtió en uno de los momentos más emotivos en la historia del rock. Si quieres conocer historias increíbles sobre las leyendas de la música, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún detalle de estos momentos que marcaron la historia. Corría el 11 de julio de 1986 y Queen estaba en pleno apogeo de su gira Magic Tour. Wembley Stadium se había convertido en su casa durante 2 noches consecutivas, y esta segunda presentación prometía ser aún más espectacular que la anterior. El aire londinense estaba cargado de expectativa, vapor de cerveza y el aroma característico de los estadios llenos hasta el tope. Las luces del escenario cortaban la penumbra del atardecer británico como dagas de colores, mientras los roadies hacían los últimos ajustes antes de que los dioses del rock hicieran su aparición. Para Freddie Mercury, cada concierto era una oportunidad de conectar con su audiencia de una manera casi mística, pero esa noche, esa conexión tomaría una forma que ni él mismo podría haber imaginado. Los stakes eran altos, Queen acababa de lanzar A Kind of Magic, y el mundo entero tenía los ojos puestos en cada movimiento de la banda. Un error, un momento de desconexión, y la magia se rompería. Pero Freddie Mercury nunca permitía que eso sucediera. En el backstage, la tensión era palpable. Freddie Mercury, vestido con su icónico mono blanco y con esa corona invisible que solo los verdaderos showmen saben portar, repasaba mentalmente cada canción, cada movimiento, cada momento, donde podría elevar a la audiencia a otro nivel de conciencia musical. Roger Taylor ajustaba sus baquetas con la precisión de un cirujano, mientras Brian May afinaba su Red Special con esa dedicación obsesiva que lo caracterizaba. John Deacon, siempre el más reservado, revisaba silenciosamente su bajo, sabiendo que su trabajo consistía en ser la base sólida sobre la cual sus compañeros construirían catedrales sonoras. Pero el verdadero personaje que definiría esta noche no estaba en el backstage. Estaba perdido entre la multitud. Tommy Williams, un niño de 8 años, cuya madre lo había llevado a su primer concierto de rock. La señora Williams había planeado todo meticulosamente. Asientos en la zona general, cerca del escenario pero no demasiado cerca, snacks para el niño y tapones para los oídos por si el volumen se volvía demasiado intenso. Lo que no había planeado era que en el momento de mayor euforia, cuando las luces se apagaron y la multitud se movió como una ola humana hacia el escenario, perdería de vista a su hijo en cuestión de segundos. La introducción de One Vision había electrificado el estadio de una manera sobrenatural. Las primeras notas de Brian May cortaron el aire como un rayo y 86.000 voces se alzaron al unísono en un rugido que podía sentirse hasta en los huesos. Freddie Mercury emergió bajo los reflectores como una aparición dorada, sus brazos extendidos hacia el cielo, recibiendo la adoración de sus súbditos musicales. Su voz, esa voz que podía romper cristales y corazones con igual facilidad, se alzó por encima del instrumental, con una potencia que desafiaba las leyes de la física vocal. La multitud se movía como un organismo vivo, empujando hacia adelante, saltando al ritmo, cantando cada palabra, con una devoción que bordeaba lo religioso. En medio de este caos controlado, Tommy Williams fue separado de su madre por una ola de cuerpos que lo superaban en tamaño y fuerza. El niño, que segundos antes estaba cantando We Will Rock You, con toda la inocencia de sus 8 años, ahora se encontraba completamente desorientado, rodeado de piernas y torsos que le bloqueaban cualquier posibilidad de orientación. Sus pequeñas manos intentaban abrirse paso entre la multitud, pero era como luchar contra una corriente humana imparable. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos cuando se dio cuenta de que no podía ver a su madre por ningún lado.
El volumen de la música era ensordecedor, y sus gritos pidiendo ayuda se perdían en la sinfonía de voces que coreaban las canciones de Queen. La claustrofobia comenzó a apoderarse de él mientras la multitud seguía moviéndose, ajena a la pequeña tragedia que se desarrollaba a la altura de sus rodillas. Los técnicos de sonido habían notado algo inusual en el comportamiento de Freddie durante las primeras 3 canciones. El frontman, conocido por su capacidad de leer a la audiencia como si fuera un libro abierto, parecía estar escaneando la multitud con más intensidad de lo habitual. Sus ojos, normalmente enfocados en diferentes secciones del estadio para mantener a toda la audiencia involucrada, se habían fijado en una zona específica de la platea general. Brian May, con esa intuición que desarrollan los músicos después de años de tocar juntos, notó que algo había captado la atención de Freddie de una manera diferente. No era la atención normal que prestaba a los fans entusiastas o a las pancartas creativas. Era algo más profundo, más preocupante. Roger Taylor, desde su posición privilegiada detrás de la batería, podía ver el lenguaje corporal de su frontman mejor que nadie, y sabía que Freddie había detectado algo en la multitud que requería su intervención. Los guardias de seguridad en el pit también habían comenzado a notar movimientos inusuales en esa sección, pero desde su posición no podían determinar exactamente qué estaba sucediendo. La multitud era densa, la iluminación cambiaba constantemente con los efectos del show, y el movimiento constante de los fans hacía casi imposible detectar situaciones individuales de emergencia. Pero Freddie Mercury tenía un don especial. Podía ver lo que otros no veían, sentir lo que otros no sentían, y esa noche, ese don le estaba mostrando que alguien en su audiencia necesitaba ayuda desesperadamente. Era durante la interpretación de Somebody to Love, cuando Freddie Mercury tomó la decisión que definiría no solo esa noche, sino toda su carrera como performer consciente de su responsabilidad hacia su audiencia. En lugar de continuar con la coreografía planeada, Freddie se acercó al borde del escenario y, utilizando su mano como visera para bloquear las luces del escenario, comenzó a examinar meticulosamente la sección donde había detectado el problema. Su voz continuó llevando la melodía con esa profesionalidad que solo los verdaderos maestros poseen, pero su atención estaba completamente enfocada en localizar la fuente de su preocupación. Fue entonces cuando lo vio claramente. Un pequeño rostro manchado de lágrimas, completamente perdido entre una multitud de adultos que parecían gigantes a su alrededor. Sin perder ni una nota de la canción, Freddie hizo una señal discreta pero firme a los guardias de seguridad, apuntando con precisión láser hacia la ubicación exacta donde se encontraba Tommy. Pero Freddie Mercury nunca había sido un hombre que delegara completamente las situaciones que consideraba críticas. Su mente estratégica de performer había desarrollado un plan que no solo resolvería la situación inmediata, sino que la convertiría en un momento de conexión humana que elevaría todo el concierto a un nivel emocional completamente diferente. La banda, leyendo las señales de su líder con esa telepatía musical que habían perfeccionado a lo largo de 15 años juntos, comenzó a ajustar sutilmente el tempo y la intensidad para dar a Freddie el espacio que necesitaba para ejecutar su plan de rescate. Cuando las últimas notas de Somebody to Love se desvanecieron en el aire de Wembley, Freddie Mercury hizo algo completamente inesperado. En lugar de pasar directamente a la siguiente canción como marcaba el setlist, se acercó al micrófono con una intensidad que inmediatamente captó la atención de toda la audiencia. «Ladies and gentlemen», comenzó con esa voz que podía susurrar intimidades y rugir declaraciones épicas con igual maestría. «Tonight, we have someone very special in our audience. A young champion who seems to have lost his way in this beautiful madness we call a Queen concert». La multitud, que había estado rugiendo ininterrumpidamente, comenzó a calmarse, intrigada por esta desviación del guión habitual. Freddie continuó, ahora apuntando directamente hacia donde se encontraba Tommy. «Young man, in the white t-shirt, right there in the middle, can you hear me?» Su voz, amplificada por el sistema de sonido de clase mundial de Queen,
cortó a través del murmullo de la multitud como un rayo de esperanza. Tommy, que había estado sollozando silenciosamente mientras intentaba hacerse invisible entre las piernas de los adultos, levantó la vista y, para su asombro absoluto, se dio cuenta de que Freddie Mercury, su héroe musical, lo estaba mirando directamente a él. «Don't worry, my friend», continuó Freddie, ahora con una sonrisa que podía verse claramente en las pantallas gigantes del estadio. «Freddie Mercury never leaves a champion behind. We're going to get you back to your mom, but first, you're going to help us with something very special». La reacción fue instantánea y electrizante. Los 86,000 espectadores de Wembley se convirtieron en testigos de algo que trascendía el entretenimiento y se adentraba en el territorio de la humanidad pura. La multitud alrededor de Tommy comenzó a separarse voluntariamente, creando un pequeño círculo de seguridad alrededor del niño, mientras los guardias de seguridad se abrían paso cuidadosamente hacia él. Freddie, manteniendo el contacto visual con Tommy a través de toda la distancia del estadio, comenzó a dirigir a la multitud. «I want everyone in this stadium to help our young champion feel at home. When I count to 3, I want you to sing We Are the Champions just for him. 1, 2, 3». Lo que siguió fue un momento de magia musical que ningún video o grabación podría capturar completamente. 86,000 voces se alzaron al unísono, pero no con la energía salvaje típica de un concierto de rock, sino con una ternura colectiva, dirigida específicamente hacia un niño de 8 años que había estado perdido y asustado apenas minutos antes. Tommy, ahora rodeado por un círculo protector de adultos sonrientes que cantaban solo para él, dejó de llorar y comenzó a sonreír tímidamente. Los guardias de seguridad, moviéndose con una gentileza que contrastaba marcadamente con su apariencia intimidante, habían llegado hasta él y estaban coordinando su reunión con su madre, que había sido localizada en una sección cercana, también llorando, pero ahora de alivio. Freddie, observando toda la escena desenvolverse como un director de orquesta humana, sentía una satisfacción que superaba cualquier aplauso o crítica positiva que hubiera recibido en su carrera. Las consecuencias de este momento se extendieron mucho más allá de esa noche en Wembley Stadium. La historia de Tommy Williams y su rescate por Freddie Mercury se convirtió en leyenda casi inmediatamente. Los periodistas musicales que cubrían el concierto escribieron sobre ello no como una anécdota curiosa, sino como un ejemplo perfecto de lo que separaba a los verdaderos artistas de los meros entertainers. La revista Rolling Stone dedicó un artículo completo al incidente, titulándolo When Rock Gods Become Guardian Angels, y describiendo cómo Freddie Mercury había demostrado que el rock and roll, en su forma más pura, era sobre conexión humana y comunidad, no solo sobre volumen y espectáculo. La historia se esparció por los medios de comunicación internacionales, siendo retomada por periódicos desde Los Angeles Times hasta The Guardian, cada uno destacando un aspecto diferente de lo que había sucedido. Algunos se enfocaron en la responsabilidad social de los performers hacia su audiencia, otros en la capacidad de la música para unir a las personas en momentos de necesidad, y algunos simplemente celebraron el hecho de que en un mundo cada vez más cínico, todavía existían momentos de bondad humana genuina. Los fans de Queen comenzaron a referirse al incidente como The Tommy Moment y se convirtió en parte del folclore oficial de la banda. Décadas después, cuando Queen fue inducto al Rock and Roll Hall of Fame, este momento fue mencionado específicamente en el discurso de inducción como un ejemplo de por qué Queen no era solo una banda, sino una fuerza cultural que había impactado vidas individuales de maneras profundas y duraderas. Tommy Williams, ahora adulto, se convirtió en músico profesional y siempre ha citado esa noche como el momento que definió no solo su amor por la música, sino su comprensión de cómo el arte puede ser una fuerza de sanación y conexión en el mundo. Esta historia nos enseña que los verdaderos líderes, ya sean en la música o en la vida, son aquellos que pueden ver más allá de su propio performance para reconocer cuando alguien necesita ayuda. Freddie Mercury no solo era un showman extraordinario, era un ser humano extraordinario
que entendía que su plataforma le daba la responsabilidad de cuidar a quienes confiaban en él para crear momentos de alegría y conexión. En un mundo donde es fácil perderse en la multitud, donde es fácil sentirse invisible y sin importancia, necesitamos más personas como Freddy que estén dispuestas a parar todo, a romper el guión y a extender una mano hacia aquellos que se han perdido en el camino. ¿Has tenido alguna vez un momento donde alguien te vio cuando te sentías invisible? O tal vez tú fuiste quien vio a alguien que necesitaba ayuda. Comparte tu historia en los comentarios, dale like si esta historia te tocó el corazón y suscríbete para más momentos increíbles de la historia de la música que demuestran que detrás de cada leyenda hay un ser humano extraordinario.